El conflicto armado interno en Guatemala. Una historia de dolor, resistencia y búsqueda de justicia que sin duda ha impactado fuertemente a la nación. Para comprender su impacto, debemos retroceder en el tiempo y hacer un análisis de las causas, los actores involucrados y las consecuencias de más de 3 décadas de violencia. Las raíces del conflicto se hunden en la tierra fértil de la desigualdad. Guatemala, un país con una gran población, en su mayoría indígena, ha sufrido históricamente de la distribución desigual de la tierra y la riqueza. Las élites terratenientes, muchas veces respaldadas por intereses extranjeros, controlaban grandes extensiones de tierra, mientras que la población indígena y campesina vivía en la miseria. En 1944, un movimiento revolucionario logró derrocar al dictador Jorge Ubico, dando inicio a un periodo de 10 años de reformas que buscaban mejorar la vida de los más desfavorecidos. Sin embargo, estas reformas agrarias y sociales fueron vistas como una amenaza por los sectores más poderosos del país y por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. En 1954, un golpe de Estado respaldado por la CIA derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien había intentado llevar a cabo una reforma agraria que afectaría los intereses de la United Fruit Company. Este golpe marcó el inicio de una serie de gobiernos militares, los cuales revertirían las reformas y causarían una creciente represión. En este contexto, surgieron movimientos guerrilleros como el Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido por sus siglas EGP, y las Fuerzas Armadas Rebeldes, conocido como FAR, que buscaron luchar contra la opresión del Estado y reivindicar los derechos de los campesinos e indígenas. El conflicto armado interno había comenzado. Los principales actores del conflicto fueron el Estado guatemalteco, respaldado por Estados Unidos, y los grupos guerrilleros. El Estado, mediante el ejército, llevó a cabo una campaña de contrainsurgencia que incluyó masacres, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, los movimientos guerrilleros, influenciados por las ideologías marxistas y socialistas, buscaron movilizar a la población para derrocar al gobierno y establecer un sistema más justo. Sin embargo, sus métodos también incluyeron tácticas violentas como secuestros y asesinatos selectivos. El conflicto armado interno dejó profundas heridas en Guatemala. Más de 200.000 personas fallecieron y la mayoría de ellas eran civiles, y alrededor de 45.000 más fueron desaparecidas. La represión fue especialmente feroz en las comunidades indígenas, pues estas sufrieron desplazamientos masivos y genocidios. Para 1996, la Comisión de Esclarecimiento Histórico había declarado que el Estado guatemalteco había cometido actos de genocidio en contra de la población maya. Las consecuencias de este conflicto aún resuenan a día de hoy, con una sociedad profundamente dividida y con un legado de impunidad. A medida que la guerra se prolongaba, la necesidad de encontrar una solución pacífica se hizo más evidente. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, en la segunda mitad de la década de 1980, comenzaron las primeras negociaciones formales entre el gobierno y los grupos guerrilleros. Aunque el proceso fue largo y complejo,
Estas conversaciones sentaron las bases para los acuerdos de paz firmados en 1996, que pusieron fin al conflicto. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos ha sido lenta y muchas de las promesas de justicia y reparación aún están pendientes. La lucha en la búsqueda de que se haga justicia por la sangre derramada aún no ha terminado. Las nuevas generaciones tienen el derecho de exigir la verdad, justicia y sobre todo la reparación. Solo así podremos construir un futuro en el que la paz no sea solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. El conflicto armado interno de Guatemala es indudablemente una historia de mucho dolor, tragedia, pérdida e injusticia, pero también lo es de resistencia, lucha y esperanza. Entender el origen y las causas de este conflicto es fundamental para poder así crear una sociedad más justa y equitativa. También nos queda, por otro lado, recordar a las víctimas, honrar su memoria y con base en eso, comprometernos a crear un futuro mejor, a hacer de esta una Guatemala mejor. Muchas gracias. Este es nuestro deber y compromiso con la memoria histórica. No olvidar para nunca repetir.